Y hoy vamos a retomar un poquito el tema de las consolas portátiles. Traigo una consola que a mí me parece espectacular por calidad, precio y todo lo que podemos hacer con ella. Así que si estás interesado tanto en tener una consola portátil como poder conectarla a tu televisión o monitor, que no te pierdas nada de lo que te voy a contar sobre esta consola porque toda la información que tengo es oro puro. Bueno, pues aquí tenemos a la susodicha. Como veis en la caja es la Anbernic RG35XX. Como veis el packaging está muy bien. Vamos a abrirla y vamos a ver qué contiene. Por un lado tenemos aquí la consolita que viene con su plástico y con su funda para que no se golpee ni la pantalla ni lo que es la carcasa de la consola. Y esta sería la consola en sí. Como veis la consola es prácticamente todo pantalla, casi sin bordes. Luego tenemos aquí los 4 botones que son de muy buena calidad, la verdad. Son clicky de buena calidad. El Select, el Start y el botón de menú o opción. Y luego tenemos la típica cruceta. Las crucetas están un poquito redondeadas, lo cual hace que sea un tacto muy agradable y además luego las diagonales y todo eso nos sean mucho más sencillas de ejecutar. En este lateral tenemos el botón de encender y apagar, el botón de reset, 2 slots para tarjetas micro SD de hasta 512 GB si creo recordar. Y por detrás tenemos pues los típicos gatillos R1, R2, L2 y L1. No es que sean muy fáciles de pulsar, pero bueno, es bastante ergonómica en general. Como veis, esta es la parte trasera, no tiene para extraer batería ni ponerle una nueva. Eso, a ver, sería ya la rehostia. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a la consola con el precio que tiene? También en esta parte frontal trae el altavoz, que está muy bien implementado, ya que de esta forma obtendremos un sonido mucho más limpio y no nos entorpecerá el sonido para nada. Aquí arriba tenemos el cable de micro HDMI para poderla conectar a nuestra televisión o a nuestro monitor. Está muy bien. Y debajo tenemos el conector de carga o también OTG, que también podemos conectar cositas a él. Y la entrada de mini jack para conectar unos auriculares. En el lateral izquierdo tenemos los botones de subir y bajar el volumen. Y como veis, esta consola es púrpura transparente. Existen otros 2 colores más, que sería el gris y el transparente blanco. La verdad es que a mí este color me ha gustado mucho. Aparte, en la caja encontramos esto, pues las típicas toallitas para limpiar la pantalla y tal, un manual de instrucciones, que para ser lo que es, que este tipo de consolas suelen traer algo simbólico y encima en chino, no está nada mal, viene bastante bien descrito, pero bueno. La verdad es que es bastante intuitivo el sistema que trae, como os voy a enseñar, y no vais a necesitar esto para nada. Esto me lo puedo usar para limpiar el ojal. Además de eso, pues tenemos el típico protector de pantalla que no voy a usar porque no me sale de las pelotas. Y luego en esta cajita pues trae su cable de carga. Vale, como veis aquí, pues un cable de carga USB-A, USB-C. También os voy a dejar las características de la consola aquí para que veáis lo que trae incorporado. Una de las características que no me ha terminado de convencer ha sido que no tiene carga rápida, pero bueno, no puede ser todo perfecto, si no ya sería, vamos, la releche. Que os voy a enseñar todo porque he estado probándola durante mucho tiempo y de forma muy exhaustiva y por eso os la recomiendo encarecidamente porque es una pasada. Bueno, pues ya tengo arrancada la consola y esta sería la pantalla inicial que encontraremos al arrancarla. Como veis, lo tengo capturado directamente desde el PC, ya que lo tengo conectado por el cable de micro HDMI a la capturadora y de la capturadora al PC. Por lo tanto, todo lo que estoy tocando en la consola pues lo estamos viendo desde la capturadora. Por un lado tenemos estos 5 iconos de forma muy sencilla e intuitiva a las salas de juegos. Si le damos podemos seleccionar la tarjeta interna o la tarjeta externa. Como tiene 2 ranuras, pues una sería la primera sería la interna, por decirlo así, y la segunda sería la externa. Yo le daría la interna y ya nos saldrían pues las diferentes máquinas de juegos que puede emular esta consola. Como veis, llega hasta WonderSwan Color y pasando por Game Gear, Neo Geo Pocket, PC Engine, Game Boy Color, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Super NES, NES o Nintendo, Game Boy Advance, MAME, Neo Geo, las de Capcom, las verticales y PlayStation 1. Luego también os comparto este fragmento que he grabado de lo que os decía de la emulación de Nintendo 64 con Super Mario 64 y la verdad es que el comportamiento es bastante bueno. A lo mejor en las imágenes se aprecia un poquito de lag, pero es algo de la capturadora, no es la realidad, no se ajusta a la realidad. La realidad es que funciona bastante bien en la consola y es una auténtica maravilla. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo que llegara a emular hasta esta consola. También os dejo fragmentos de mis pruebas
pruebas en PSP y como podéis ver el God of War pues va cagadísimo, como es evidente, pero bueno, no esperaba menos. Pero seguramente algunos juegos 2D, si hacéis un frame skip, os puedan funcionar seguramente, yo creo que sí. El resto ya de emulación, olvidaos de ello porque es imposible. Le damos atrás y luego tenemos un apartado de favoritos donde podemos ir guardando los juegos que más nos gusten. En historial pues saldrían los juegos que hemos jugado en los últimos instantes. Tenemos un buscador, que esto está genial. Aquí la verdad es que, mira, buscáis por ejemplo Cadillac and Dinosaurs y aquí tendríamos. Luego le damos al OK y ya podemos navegar. Volvemos atrás y luego tenemos un apartado de ajustes. En un lado la batería, donde te dice el estado de la batería. Tenemos una función para apagar, la fecha y hora que la podemos establecer, el test de input y output, es decir, podemos testear pues, los controles de lo que sería la consola, el sonido del botón, la configuración de los iconos. A mí me gusta más pues otro tipo de configuración de iconos, la verdad es que me parece un poquito fea la primera. Seleccionaría esta, por ejemplo, y en la del fondo igual, yo lo quitaría, lo dejaría en negro directamente. Configuración de idioma, podéis cambiar el idioma. Programar apagado, el tiempo de luz de fondo, podéis dejarla siempre puesta, es decir, esto lo que hace es controlar un poquito la energía de la pantalla en función de si estás usándola o no. La retroiluminación yo la dejaría a 5. Botones personalizados, bueno, pues podéis cambiar un poquito lo que es la configuración de los botones, podéis borrar el historial, los favoritos, la versión del firmware, que es la última que he descargado, que luego os voy a dejar una página de donde se descargan los firmware, y luego el sistema operativo de conmutación. Ojo, a ver qué es esto. Esto significa que si le damos aquí, nos va a cargar un sistema operativo que es propio de Anbernic, que está mucho más chulo que este, pero bueno, tiene unas cosas mejores y otras cosas peores. Lo vamos a ejecutar y vais a ver cómo es, ¿ok? Le hemos dado así y ya pues arrancaríamos de nuevo nuestra consola y aparecería el Garlic OS, que es un sistema operativo diferente al que estábamos usando. Vale, aquí en el Garlic OS, si vamos a Apps, tenemos la operación contraria, el Switch to Stock OS, que es el sistema operativo de base de Anbernic, pues volveríamos de esta forma. Pero vamos a ver un poquito de qué va esto. Como veis, esta es la primera pantalla, a ver, es mucho más chula, tiene un indicador de batería pues mucho más visual, las fuentes, los fondos, la verdad es que está bastante bien. Luego aparte puedes customizar el tema del arranque y el apagado de la consola para que salga de un tipo diferente, pero bueno, os voy enseñando. Aquí en recientes, pues bueno, tendríamos los juegos recientes que hemos jugado. En favoritos los favoritos, en consolas pues tenemos todo lo que puede emular y aquí veríamos pues todo lo que tendríamos. Por un lado, cosas nuevas, tendríamos aquí los ports, que podéis jugar ciertos juegos, por ejemplo el Duke Nukem, podéis jugar también el Quake, o sea que también está bastante bien, eso es algo nuevo, en diferencia del sistema operativo que viene por defecto. También viene Pico B, Pokémon Mini, Atari, podéis reproducir vídeos también, así que está bastante chulo. Luego, para customizar este sistema tenemos el apartado de Themes. En el apartado de Themes podemos customizar lo que sería la pantalla de arrancado y de apagado. Luego también podemos cambiar los iconos por diferentes tipos que están bastante chulos. Y además también podemos cambiar la pantalla de inicio entre esta y la del Metal Slug que tenemos seleccionada por defecto. Además de eso, podemos seleccionar los diferentes cores, es decir, que de los diferentes BIOS que tengamos, pues podemos seleccionar unos u otros para emular nuestros juegos. Además de eso, tenemos aplicaciones pues de batería, modo oscuro, montar las tarjetas, el reproductor de música, la BIOS de la PlayStation, restaurar los datos del sistema, el demonio de capturas, un terminal incluso, y luego volver a nuestro sistema operativo por defecto. Bueno, como veis, la verdad es que está bastante completo. Yo, en cambio, este sistema operativo es mucho más chulo y más visual, pero luego funcionalidades como jugar con el mando inalámbrico y todo eso se hace un poquito más complicado. Yo recomendaría jugar desde el otro sistema operativo, aunque bueno, podéis ir switcheando. Ahora bien, en cuanto a juegos, pues mira, como podéis apreciar, he conectado un mando inalámbrico, es decir, es un mando que lleva su propio dongle wireless. Necesitáis que el mando tenga su propio dongle wireless o usar el mando de forma con cable. Pero vamos, tengo, como veis, el mando conectado, arriba os sale el iconito y ahora vamos a ir probando un poquito lo que serían los juegos, ¿vale? Vamos a ir probando, por ejemplo, de PlayStation 1. Vamos a probar el Resident Evil 3 de PlayStation 1 y luego aquí en el botón de menú tenemos las siguientes opciones: salir del juego, guardar, cargar, reiniciar, control de CD, efecto de visualización, la retroiluminación, la BIOS y la vibración si la queremos activar o desactivar. Creo que tengo alguna partida guardada,
partida, pues iríamos a la partida y ya nos cargaría lo que sería la partida en sí. Como veis, ya estoy en lo que es el juego y se ve perfectamente y se maneja de locos. Vamos a mover un poquito aquí el personaje. Bueno, os voy a compartir diferentes fragmentos de lo que sería la emulación tanto en PlayStation como en otro tipo de plataformas para que veáis el rendimiento. La verdad es que la experiencia es muy buena y jugar con el mandito pues ya ni os lo digo. Es una auténtica gozada. Podéis usar esta consola incluso como un stick de televisión o una box de televisión sin ningún problema, porque si tenéis algún mando con un dongle de wireless, podéis jugar desde vuestro sofá y encima no tiene ningún input lag, ¿eh? La verdad es que funciona muy bien. Sabéis que he probado algunos sticks y consolas chinas y la experiencia no ha sido tan buena como con esta consola Anbernic. La verdad es que por el precio que tiene, si te haces con 3 o 4 cositas más, puedes montar un sistema bastante chulo. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. You're just like the bad girl, in there she's the best. Easy with the sad girl, she'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. Girl, she's the best. Go out with it, up and down with it. You're just like I get addicted to the wrong things. You come along searching for one thing. One near to you and then I'm out here feeling alive. I'm out here feeling alive. You're just like the fat girl. You're just like the fat girl. Pues nada, hasta aquí he llegado con la review de este cacharrito. Si queréis que profundice más, pues oye, dejadme un like, dejadme un comentario y yo lo tendré en cuenta para enseñaros a customizar el sistema operativo que viene por defecto. Además de eso, si veo que recibe amor este vídeo, pues traeré más consolas como la Anbernic RG405V, que tiene una pintaza que es una puta maravilla. Así que ahí a reventarlo, espero vuestro apoyo, dejaros un like enorme, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!